Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estoy acá desde el balcón de mi nueva casa. Ahora que lo pienso, he grabado podcast en, y no en muchas casas. O sea, en los últimos 2 años, desde que soy muy chiquita me mudo un montón. Ya perdí la cuenta de cuántas, hagamos la cuenta. Pues aunque qué importa, pero he vivido más o menos en 9 ciudades toda mi vida hasta ahora y pues voy a seguirme moviendo. Y en cada ciudad viví como por ciudad me he mudado unas mínimo dos, máximo unas 4 veces, 5. Entonces eso es importante, pero sí, sí estoy muy acostumbrada a estar cambiando todo el tiempo. mm, y me gusta mucho. Mm, Voy a desayunar con ustedes. Estoy desayunando a las 12 porque hoy mm, el Betty y yo estábamos celebrando algo que no puedo decir por acá. O bueno, sí puedo, pero decido no contarlo porque, no sé, no me parece necesario, pero estábamos celebrando. mm, y, y nada, y nos dormimos muy tarde y nos despertamos muy tarde porque nos quitamos como todas las reuniones de la mañana. Y bueno, aquí estoy grabándoles el podcast. Un solecito, ya el clima está cambiando, está llegando la primavera. Y yo también, o sea, eso sí me pareció súper lindo. Hace poquito vi un podcast sobre el tema y es sobre cómo las estaciones también empezamos como a ver como el reflejo en nosotros mismos de cómo cada estación nos muestra partes diferentes de nosotras, sobre todo porque yo he vivido en ciudades que están en el trópico y que realmente pues tienen, más que todo hay mucho sol, incluso en las ciudades que hace mucho frío, suele haber mucho sol. Aunque yo sí notaba que, digamos, si me iba de una ciudad que generalmente es más fría o más gris a una de mucho sol, pues mi estado de ánimo se veía afectado, pero también he aprendido como que no dependa de eso. Pero igual me parece lindo como el frío también te ayuda a ir más adentro y como el sol te ayuda como ya a todo eso que ya interiorizaste, pues ya a movilizarlo. Y estaba pensando que la vida misma tiene muchas metáforas. O sea, tengo muchos temas que quiero hablar acá, conversar mientras desayuno, mm, contarles cosas que he reflexionado estos últimos días y quería grabar este podcast conmigo. Eh, Habría estado yendo a Diego Dreyfus, que últimamente me conecto mucho con él, y él dice que él nunca entrevista a nadie porque él dice que tiene suficiente con él y siendo que no lo dice desde el ego, sino como que para él es suficiente como conocerse a sí mismo, porque él mismo es el universo, entonces pues que no necesita estar entrevistando porque cree que cuando uno entrevista a alguien, la persona tiene como esta necesidad de contar su historia y como de maquillarla un poquito. Mm, pero no con una mala intención, no porque no seamos auténticos, sino porque cuando tú tienes una hora para contar tu historia, no vas a hablar mucho de los momentos difíciles. Em, pero bueno, igual a mí me sigue encantando entrevistar personas y creé el podcast. Inicialmente no lo creé para tener estas conversaciones así conmigo, pero cuando me fui a Atlanta el año pasado, sí sentí que, pues bueno, Nueva York y Atlanta, eh, era un espacio seguro para yo compartirme, sobre todo porque siento que estoy viviendo la maternidad de una manera muy distinta y en general mi vida y me gusta mucho cómo la estoy viviendo y me gusta ser una posibilidad para otras mujeres y para otras personas. Hay un comentario que me encanta que me han hecho sobre la forma en que vivo la maternidad y es que tengo muchas amigas a mi alrededor que se han replanteado sin tener hijos o no y que cuando ven cómo yo la estoy viviendo dicen, ok, no tendría que dejar de ser yo. Y, y aquí le doy muchas gracias y, o sea, como que bien, cuando me preguntan como cuál ha sido la clave de poder vivir la maternidad así, es, es que la persona, o sea, un hijo no puede, un momento. Bueno, volví, me llegó un paquete. Cada país tiene como sus cosas muy cool y otras no tan cool.
Y como que creo que es aprender a amar incondicionalmente también a los lugares, porque ay, acá yo no sé por qué ponen tanto problema para un envío diferente, digamos, en Estados Unidos o en Colombia. Pero bueno, eso no es importante. Lo que les quería hablar y lo que es en donde estábamos es, bueno, de cómo he vivido la maternidad diferente y creo que una de las cosas que le decía a mi roommate es que sin duda la persona con la que, pues yo he tenido diferentes parejas en mi vida y que sin modo de juicio, porque yo creo que cada persona, pues la paternidad los puede transformar mucho, em, pero hay personas que tú sabes que tienen la disposición a estar tan presente, o hay personas que tú sabes que esa función la vas a tener que pedir otras redes de apoyo porque de pronto, no sé, no es parte y está bien también. O sea, también hay mamás que dicen, yo acepto que, no sé, mi pareja es un ejecutivo, no sé, y no importa la función, uno puede estar muy presente para sus hijos sin importar la función que tenga, pero que de entrada ya supiera que no iba a estar muy disponible, no sé, porque su trabajo le pide viajar todo el tiempo o por la razón que sea. Em, que igual tampoco es un impedimento, pero creo que me hago entender la idea de que hay personalidades que uno tiene claro que tal vez no va a ser una persona. Y también he visto parejas que tienen ese acuerdo y saben, y alguna de las dos partes dice, quiero que sepas que yo quiero tener un hijo, pero voy a tener, no sé, voy a viajar un montón, entonces, pero la forma en que lo puedo compensar es, voy a estar presente cuando pueda, pero en los momentos que no voy a estar, voy a compensar con esto. Bueno, pero devolviéndome a mi caso personal, creo que ha sido una fortuna la red de apoyo que tiene Salvador y es Felipe, su papá y la familia de Felipe, que realmente han sido una red de apoyo increíble que sin ellos yo también no podría ser mamá y al mismo tiempo estar haciendo todo lo que estoy haciendo y eso me hace pensar también en que somos seres no codependientes pero interdependientes y que realmente al final me parece lindo que todos somos una red, o sea, en todo sentido. Pero volviendo a eso, como también me emociona, digamos, en este periodo que decidimos o estar un año Salvador con su papá y otro año estar conmigo, como esa preparación, porque sé que acá no voy a tener redes de apoyo iguales, que probablemente no va a ser redes de apoyo de familia, sino em, saber cómo las voy a construir yo, posiblemente contratar, va a ser la forma como más práctica, para poder tener redes de apoyo y poder generar unas estructuras donde yo también pueda estar muy presente. Em, y eso ha hecho interesante. Ay, pues me pongo a grabar este podcast, es como la ley de Murphy y todo empiezan a llegar todos los pedidos, pero bueno, está bien estas pausas también para mi mente, que me cuestioné mientras abría la puerta que porque terminé hablando de esto si no lo puse entre los temas, pero creo que sí, tengo, no sé, por algún motivo quiero hablar del tema. Incluso es uno de los temas que yo siento que nosotros, nuestra vida es la posibilidad que le estamos dando al mundo, o sea, nuestra historia es una posibilidad que le estamos dando al entorno de cómo vivir, de cómo se puede vivir. Y sería, a mí me parecería súper aburrido si mi forma de vivir fuera muy parecida a la de los demás. Y cuando alguien me dice como, o eres, pues obviamente a modo de juicio, que por fortuna aquí nadie me juzga, acá todo lo que yo hago es muy normal. Todo, o sea, obviamente no es que ser mamá joven sea muy normal, creo que en muy pocas partes lo es. Bueno, aunque hace poquito me dijeron que en México era muy normal, pero acá no lo es. Pero en general todo lo que es mi historia es normal, es incluso aplaudido, es incluso, no sé, igual en mi entorno generalmente yo siempre me he sentido como muy bienvenida, como a las personas que yo atraigo por naturaleza son muy parecidas a mí y bueno, me he sentido supremamente libre y además he encontrado más familias que incluso viven la paternidad y la maternidad de manera aún más libre
Y me encanta que Salvador también va a tener una historia para contar diferente y que seguramente con el tiempo él entenderá por qué, no sé, una parte de su infancia la vivió tan rodeada de personas y seguramente eso le va a ayudar a ser más sociable, a ser más empático. A mí, digamos, no me tocó negociar casi en mi casa nada porque yo no vivía con hermanos. Él no vive con hermanos, pero sí vive con muchas personas en su casa. Y cuando no vive con más personas, yo veo que las personas que se crían con más gente en la casa, se les hace más fácil convivir porque son mucho más flexibles, porque aprenden a negociar más. Incluso me he oído 2 podcasts de mujeres que han tenido muy altos cargos y que tienen en común que vivieron en casas con mucha gente, porque aprenden a ser mucho más empáticos, muchos más compasivos y aprenden a socializar mejor. Probablemente a mí la ventaja que me dio como ser tan conmigo es que disfruto mucho mi propia compañía y me conozco muy bien. Y aparte de conocerme muy bien, me considero una persona muy auténtica porque no me importa mucho lo que los demás piensen de mí, porque realmente soy como, o sea, como que siempre tuve mi propia opinión, entonces poco o nada me importa como lo que alguien tenga para decirme y no lo digo desde un lugar como egoico o como desde, no me importa. Obviamente a veces me dejo afectar por comentarios, obviamente tengo inseguridades, pero sí, es muy poquito lo que me importa cuando alguien, digamos, eso me he dado cuenta acá, algo que sí hay mucho protocolo para vestirse. Mi pareja es catalán y pues sí hay ciertos protocolos que a mí los protocolos siempre me han parecido ridículos desde que soy muy chiquita, como deberías vestirte así o peínate porque soy crespa y yo creo que no es casualidad que haya nacido crespa y creo que es en parte porque pues, refleja mi personalidad, que es como no está no quiere entrar en ningún estructo. Sin embargo, el tiempo también me ha mostrado que a veces querer pelear todo el tiempo con los estructos, pues también es muy desgastante. Entonces, es como esa magia y esa fluidez entre entender que eh, pues no sé, que si te vas a ir a una reunión o que si o sea, que también por comodidad y por practicidad hay ciertas reglas, entre comillas, que incluso te hacen la vida más fácil. O sea, que no siempre hay que estar como en contra, diferenciar cuando es rebeldía y cuando es como, no, es que esto no, para mí no tiene sentido y no voy a perder el tiempo tratando de encajar en algo que a mí no me hace sentido. Dando un ejemplo, no se me viene uno a la cabeza, pero pues, por ejemplo, pues que no es necesario, si vas a ir a una cena navideña, pues no vas a irte, yo no digo cena, estoy diciendo como le dirían acá, eh, no te vas a ir, no sé, yo a veces puedo arreglarme mucho, producirme un montón y otras veces no querer producirme nada porque me siento muy linda así, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo me veo así. Pero porque incluso yo misma voy a estar más cómoda, no es necesario como no hacerlo, si me hago entender. O sea, mientras yo esté cómoda y no me tenga que ir al extremo de irme hiper mega arreglada si no lo quiero así, puedo estar en un punto medio. Pero bueno, voy a hablar ahora sí como los temas puntuales que los escribí para acordarme. Bueno, el primero es la flexibilidad y la rigidez. He estado reflexionando mucho sobre el tema. Ay, voy a poner musiquita, porque siento que tengo ahorita espejos. Yo tuve un periodo en Colombia de mucha oscuridad, o sea, de un periodo muy confuso, donde llegué con mucha energía, pero me costó mucho ubicarme en Colombia, mucho, mucho, y fue raro para mí porque yo extrañaba mucho Colombia. Yo extrañaba mucho Colombia y tenía muchas ganas de volver. Cuando volví, no encontré nada como lo había dejado. O sea, mi expareja, pues el que era mi pareja ya no lo era, entonces pues, ya no hacía parte de mi dinámica. Mi mejor amigo y mi mejor amiga ya no estaban. Ella se fue para Miami y él sé que mi mejor amigo ya no vivía en su casa, que era la casa que trabajábamos juntos.
y todas las dinámicas que yo había creado ya no existían. Entonces yo ya no sabía cómo llevar mis días si las estructuras que yo extrañaba ya no existían. Y ellos ya no eran las mismas personas. Incluso cuando iba a tener las mismas conversaciones, pues ya no estaban. Y ni siquiera yo ya estaba. Ya esa Irene que había dejado no estaba. Entonces fue súper raro para mí. Fue súper doloroso despedirme de esa Irene porque fue una versión además que logró cosas muy bonitas. Y fue una versión de mí que me encantó cómo se veía físicamente, me encantó cómo se sentía, me encantaba cómo la seguridad que emanaba, me encantó las cosas a las que llegó y me encantó la historia que contó, o sea, me encantó la historia del 2021, pero es un capítulo que se acabó y es como una serie se acaba un capítulo y ya, y se acabó, o sea, ya. Tienes que inventarte el nuevo capítulo, pero esa hoja en blanco es súper dolorosa pues, o por lo menos para mí lo fue. Y ahora decía que la vida está llena de metáforas y sí lo creo. O sea, todo el tiempo estamos viendo en una mariposa, o vi un podcast que decía que las mariposas al salir del capullo sangran, yo no sabía. Y, y la vida todo el tiempo nos lleva, o sea, no es casual que la naturaleza, que es de lo mismo que estamos creados, porque al final nosotros somos energía, todo el tiempo nos esté mostrando procesos y ciclos las mismas estaciones, como el nacimiento de una flor, de semilla y la oscuridad, a empezar a salir, a salir, a salir y llenarse de nutrientes adentro para poder salir y que todos son procesos y que esos procesos requieren flexibilidad y cierta rigidez, más que rigidez, me gustaría decir como cierta estructura y como este equilibrio entre energía femenina y masculina y me he encontrado con personas, espejos que me reflejan mucha flexibilidad, mucha sutileza en unas áreas y mucha estructura y rigidez en otras. Me he encontrado con reglas nuevas que yo no conocía o con, no sé, con el sentido que tienen algunas personas de la puntualidad o el sentido del orden y como esa adaptabilidad, porque al final fue mi decisión y es mi decisión quererme moverme tanto, porque claro, yo voy a decir algo que puede generar mucha incomodidad, pero hay un estructo, por ejemplo, en la ciudad en la que yo crecí, que es como estudias, pues sí, seguramente en muchas partes, estudias, te gradúas de la universidad, eh, pues buscas formas de crear, ya sea que decidas ser emprendedor o emplearte, y bueno, haces la carrera y tienes hijos y te haces socio de un club y tienes ciertos viajes en el año, vacaciones y te mueres. Y a mí me parece que es una historia muy plana. Y siempre dije como yo no quiero estar en esa línea, yo quiero que mi vida sea más dinámica que eso. Yo quiero contar otras historias y la aventura se oía para mí muy romántica, pero también querer contar nuevas historias a veces es muy retador y que también muchas veces miro y digo, uy, ¿por qué no me fui por el camino más caminado? ¿Por qué no me voy por el que parece más desde la certeza, más, o sea, porque no me voy por el que generó el sistema, que al final es como el que parece más fácil, pero igual yo creo que ese camino también tiene incertidumbre y esto no lo digo a modo de juicio de nadie que lo haya elegido así, puede ser que muchas personas digan, yo prefiero vivir desde esa certeza, porque sí, yo les digo honestamente, querer migrar y querer estar moviéndose y querer generar tu propia empresa y querer vivir la maternidad diferente y querer contarte tantas nuevas historias, requiere también una construcción interna súper grande porque he tenido momentos donde he dicho, he pensado y la oscuridad que viví esos días, ese tiempo que estuve en Colombia, fue decir, no entiendo qué estoy haciendo, o sea, y creo que al final nadie tiene mucha idea de qué está haciendo y eso lo he oído a las personas muy exitosas en el sentido de que tú dices como parece que saben qué están haciendo, pero yo, o sea, no he conocido a una sola persona que realmente sepa qué está haciendo, todos estamos medio improvisando vivir y Y creo que tratar de vivir desde la certeza, desde una vida muy plana, desde una vida que no pase mucho, donde no se corran muchos riesgos, no está mal, no está nada mal, pero
pero yo siempre tuve un miedo muy grande porque veía en mi entorno muchas personas viviendo una vida muy plana y siendo yo no quiero que mi vida se vea así, y yo no quiero terminar ahí. Y creo que yo todo lo, o sea, como que si me preguntan por qué he tomado tantas decisiones diferentes es porque yo veía a mi alrededor y yo no veía que ninguna de esas historias me inspirara. Entonces traté de contarme toda la historia completamente diferente, pero ha sido un gran reto construir mi propia historia, porque gracias al tiempo y a descubrir que hay más personas que la querían vivir como yo, pues gracias a que hoy tengo tecnología y puedo oír podcasts de personas al otro lado del mundo, videos de personas al otro lado del mundo, puedo ver que hay más personas que ya están viviendo una historia como la que yo me quiero contar. Y eso ha sido mi sustento, también tener una red de apoyo, o sea, y aprender a decir, no puedo más, o sea, no me está dando mucha ansiedad las decisiones que estoy tomando, asumir que son mías, asumir que yo elegí todo lo que estoy viviendo, pero también eso no quiere decir no decir, me está costando, ¿sabes? Me está costando creer en todo esto en toda esta historia que quiero contar. Y ir a esos puntos y que las personas te recuerden porque sí tiene sentido, que te den la mano, que te den ideas y volverte a escribir y está bien llegar a esos puntos en blanco. Entonces yo llegué a Estados Unidos, de Estados Unidos a Colombia y no me encontraba, no me hallaba y no hallaba el aire en el 2021 porque es que ya se acabó el capítulo. Y ahora fue un tiempo de estar mucho conmigo porque además como que también tenía que encontrar una red de amigos, porque incluso cuando creía que estaba como esa red que yo había dejado, ya no estaba, porque estaba muy en el entorno de mi expareja y de mis dos mejores amigos. Y ya nada de eso estaba, ya ellos estaban construyendo otras historias. Y fue súper retador. También al principio Salvador no quería estar conmigo. Entonces fue volver a escribir y decir, uff, lo que extrañaba ya no estaba. Y, y yo llegué a Colombia con la certeza de que no me quería quedar. O sea, yo extrañaba muchas cosas, pero no me quería. Yo sabía que no me quería quedar y sabía que me quería ir a vivir a Europa, pero también me puse el límite de que solo lo haría con Salvador, de que no me iba a volver a alejar tanto tiempo de él. Y fue muy bonito como cuando, cuando pedí ayuda y dije, no sé qué hacer, no empecé a hacer muchos eventos y los eventos salieron muy bien, pero hubo un punto de la Mejía que un evento que estábamos haciendo pasó algo con el patrocinio, después pasó otra cosa con uno de los colaboradores y no fluía y empezaron a pasar más cosas en mi entorno y emocionalmente me sentía incapaz de sostener todo sola, o sea, como estaba por primera vez sosteniendo mi casa completamente sola, no porque yo no me sostuviera desde antes, yo me sostengo desde que tengo eh, 21 años, tengo 26, voy a cumplir 26. Em, me he sostenido todo ese tiempo. Muchas veces mis papás han invertido en cosas que les he dicho como quiero invertir en eso, me pueden ayudar o amigos míos también, pero pues me sostengo desde esa edad. Em, y lo digo abiertamente así porque necesito sostenerse, sí. O sea, me he sostenido todo ese tiempo, pero también en muchos momentos he dicho, quiero hacer este proyecto o necesito apoyo en X o Y y he recibido esto. Lo digo para alguien que de pronto esté en el proceso o se esté independizando o ya lo haya hecho, pero le dé miedo, porque a mí me ha dado miedo las veces que he tenido que decir que necesito apoyo en esto. Pero sí, volviendo a esto, era la primera vez que yo vivía en un apartamento además que me gustaba mucho, que lo estaba pagando todo yo, que estaba criando a Salvador en los espacios que estaba conmigo sola, o sea, conmigo, eh, que estaba también sosteniendo mi emprendimiento y sosteniéndome a mí emocionalmente en un momento que y yo decía, es que no doy, o sea, no sé cómo manejar todo esto yo sola, o sea, me está costando y costarme verme ahí, porque no es como tan normal para mí verme ahí. Creo que desde muy chiquita, desde muy independiente y como muy confiada y me vi súper vulnerable y pedí ayuda y ahí
creo que fue muy lindo porque fue un proceso que si lo comparo con alguna metáfora, fue como ese en la tierra, ese surrender que uno que tiene que hacer la semilla para o el gusano rendirse en ese capullo y dejar que los nutrientes, dejar que cosas externas le ayuden a salir. O sea, y dejarse nutrir del sol, dejar que lleguen los nutrientes al capullo, dejar que sus células, que no me acuerdo exactamente cómo es el proceso, pero sí entiendo que hay unas células que empiezan a hacer que se convierta en mariposa, pero son factores externos. Y decir, ok, me habrá recibir. Y ahí fue cuando dije, ok, ya, o sea, es momento de pedir ayuda, quiero, quiero un cambio. Y algo que lo voy a relacionar con algo que estoy viviendo ahora es que últimamente he sentido mucho la emoción de la rabia. Y para mí no es normal sentir rabia. O sea, yo no soy una persona, fui, fue una emoción que sentí mucho en mi infancia, mucho, y que me tomó mucho tiempo transformarla y donde más se despertaba era en mis relaciones de pareja. Y cuando nació Salvador, me hice una promesa de que él nunca me iba a ver así, de que nunca lo iba a tratar desde la rabia, porque las veces que en mi infancia fui tratada desde la rabia, me dolió mucho, muchísimo, y no quería repetirlo. Gracias a esos momentos, gracias a esos momentos que fui tratada desde la rabia, dije, yo no quiero tratar a mi hijo jamás así. No lo digo desde el victimismo porque ahora entiendo y precisamente porque la he sentido mucho estos últimos días y me ha costado mucho salirme de ahí. Es un aprendizaje que creía que ya tenía evolucionado, pero que creo que cuando estamos sintiendo emociones muy fuertes, como la ansiedad que yo sentí en Colombia, es porque algo te está diciendo el cuerpo, hay algo en tu vida, algo que te estás comiendo, algo en tu entorno, una decisión, algo que no estás escuchando que ya no va más. Y probablemente es por un pensamiento que te convenciste de algo que debías, por ejemplo, sigues en un trabajo y es porque tienes tanto miedo, porque crees que no eres capaz de, no sé, de lanzarte, o que sigues en esa relación porque crees que si la dejas no vas a tener, no sé, los recursos para estar bien, o no vas a tener compañía, o que nunca vas a encontrar a nadie, o que te sientes tan codependiente emocional y físicamente de esa persona que no eres capaz de tomar la decisión. Esos momentos de estas emociones tan fuertes te están invitando a hacer un cambio. Y creo que o sea, para el gusano no se debe sentir, no sé si dice gusano, pero el estado de la mariposa antes de ser, o sea, sí es un gusano, pero creo que tiene otro nombre más bonito. Pero bueno, eh, no debe ser tan cómodo entrar en estado de capullo, o sea, debe ser súper extraño y súper incómodo. Y lo mismo para la flor, o sea, para la semilla, ese momento tan oscuro no debe ser nada cómodo, pero te está avisando un cambio. Entonces, a mí, yo creo que también necesitamos entrar en un estado de rendición muy alto para poder estar abiertos a un cambio, para poder renunciar, porque yo creo que no es tan fácil tú estar en un estado así de éxtasis y que de repente digas como, ay, haz un cambio. Sí creo que se puede llegar a ese estado y creo que se puede llegar a puntos donde emocionalmente logremos hacer cambios sin tener que sentir tanto sufrimiento. Y no se me viene a la cabeza algún cambio que haga la naturaleza con mayor como dulzura y fluidez, pero hasta el mismo parto, o sea, me acuerdo que mi dula me decía, si no saben que es una dula, es como una partera, es como la persona que te ayuda y te acompaña, y que realmente en otros países, como por ejemplo en Alemania, ellas son las que se encargan del parto y no el ginecólogo, que son personas que están como muy preparadas para acompañarte, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y ella me decía que, que hay un libro que se llama, es que no me acuerdo, pero habla de por qué es tan importante sentir el dolor del parto y no ponerse la epidural. No les estoy diciendo que no se la pongan, yo no soy médica, eh, pero que este dolor tiene un propósito y, y que es importante que lo sientas y que es parte del cuerpo avisándote de lo que se viene. E incluso hay mujeres que no sienten el dolor sin epidural.
y por algo es. Yo he tenido amigas que me han dicho, a mí no me dolió, yo no me puse nada, y yo digo, como, ok, por algo fue, a mí me dolió horrible, pero cuando nació también despertó una parte de mí, una paciencia, una tranquilidad, una cosa que yo, o sea, el nivel de paciencia que despertó en mi Salvador, yo misma no lo conocía. O sea, no, yo no entendía dónde salía y creo que ese mismo dolor me ayudó a soltar muchas cosas para poder recibirlo. Y, y bueno, o sea, creo que tanto la rabia que estoy sintiendo ahora como el dolor o la tristeza que sentí cuando volví de Atlanta, me estaban diciendo algo. Y yo no veía tan tangible y no veía tan rápido para Europa. Yo decía en un año y medio, porque pues es que finalmente emigrar no es una cosa que tú dices como ahí, sí, yo a Estados Unidos me fui de viaje, pero a vivir yo lo veía algo diferente. Y creo que uno nunca está listo para un cambio y por eso también cuando llegan ese estado de rendimiento y de entregarlo todo y de renunciar a lo que, a todo, yo ya había renunciado como a todo lo que yo era. Ya no era pareja de X o Y, ya no era la amiga de no sé qué. O sea, bueno, no es que no fuéramos amigos, pero pues ya esa no era mi dinámica. Y en ese punto cero donde como que entonces quién soy, qué soy, estás, estás abierto a todo. Si quieren pasarte de gusano o mariposa, tú dices, deme lo que quiera, yo lo cojo, yo hago lo que me digan, pero yo ya no sé qué soy, entonces lo que me pongan está bien. Y en ese punto estaba yo, o sea, claro, tenía muy claro, eso sí, la intención y el decreto de me quiero ir a vivir a Europa. Además, venía de Estados Unidos, de un estado de éxtasis y de felicidad y de empoderamiento y venía con todas las ganas de hacer miles de proyectos que al final los pude hacer. Em, pero bueno, me sorprendió ese punto cero después de toda esta fuerza. Y, ay, que cayó el mapa, bueno. Y bueno, y suelto todo y también me vengo a Europa sin tener muy seguro nada. No me vine con la visa específica de no sé qué, no me vine con una visa que es que tienes 90 días para sacarla. O sea, me vine muy como al límite y muy a ver cómo, bueno, cómo voy a hacer que la mejilla funcione fuera del país, porque pues vale, o sea, parte del propósito de venirme es como, ok, yo amo Colombia, amo mi país, pero yo tenía clarísimo que no quería seguir allá. em, por motivos de intuición y también porque a la edad que tengo quería explorar otros lugares y me quería llevar a Salvador también de Colombia. Entonces dije, ok, que empecé a revisar qué opciones eran las mejores. También empezaron a aparecer como puntos claves, como dónde podía vivir, quiénes habían acá, qué universidades me gustaban porque quería seguir estudiando, cuáles se acomodaban a que también haya virtual para poder cuando me traiga a Salvador tener a Salvador. Bueno, todo lo empecé a armar hasta que llegó un punto que también mi mamá tuvo acá una parte súper importante. Ella me apoyó en muchos sentidos del viaje, muchos, en muchos sentidos, emocional, económicamente, mentalmente. Ella fue como como esta voz de decir, estás lista, o sea, y vamos, y yo te quiero apoyar y creo que es lo que tienes que hacer. Para mí fue una sorpresa porque cuando yo me fui a Estados Unidos ella no estuvo muy de acuerdo, pero aquí digamos que fue una posición muy diferente. Yo a Estados Unidos me fui desde el poder, o sea, desde el empoderamiento, no desde el surrender, sino desde esto quiero hacer y esto voy a hacer y no tengo que pedirle ni ayuda, ni apoyo, ni nada a nadie. En cambio, acá sí fue como, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo va a escribir otra historia? Y ella decirme, yo creo que esto es lo que deberías hacer. Y ella fue como esa voz que me dijo, como me mostró algo que yo no había visto. Yo no tenía contemplado Barcelona, sino Italia. Y porque por muchas razones, porque cuando llegué a Colombia me quedé en la casa de una amiga que muchos la deben conocer, Ana María La Rubén Moral. Em, y Ana me dijo como, bueno, Florencia es una muy buena opción, allá pues la vida con Salvador puede ser mucho más fácil. Me empezó a hablar de universidades, porque para mí está como esta cosa de querer estudiar psicología, porque sí, o sea, no por nada, no porque sí. Em,
Y, y bueno, yo empecé psicología el año pasado, pero los Andes volvió a estar presencial y pues yo no me quería ir a vivir a Bogotá y menos con Salvador, al menos para mí, o sea, si quienes lo logren con hijos, pues está bien, pero yo no, es como que no me hacía mucho sentido. Y al final, bueno, al final empecé con Florencia, luego encontré una roommate acá, encontré donde llegar, a una, pues una amiga donde llegar mientras organizaba todo y todo empezó a fluir. Cuando llegué acá han pasado cosas hermosas, como ese florecimiento de que todo era como, todo salía, todo para la vista, para esto, para lo otro, todo hermoso como esa sensación de, yo me acuerdo cuando me subí al tren y yo cuando llegué a New York, que fue cuando aterricé después de no viajar, llevaba sin viajar 10 años, yo solo había ido chiquita una vez a Disney y a México y no más, yo no viajé casi como toda mi infancia, adolescencia y amaba tanto Colombia que yo les juro que como que me daba lo mismo. Y, y me empezó como esta pues sed de viajar, yo ya les he contado, pero entonces cuando me monté, cuando aterricé, yo me acuerdo que yo lloraba de emoción, yo no podía creer que yo me había pagado ese viaje, que todo lo que iba a vivir era para mí, o sea, como que me lo estaba dando yo, porque además todo el primer mes fue conmigo. Incluso mi hermana prácticamente me dejó casi que el apartamento para mí. em, y yo era como un retiro conmigo después de estar súper entregada a mi maternidad, a mi empresa, todo un mes para mí. Y en una ciudad increíble, viviendo en Wall Street, como que yo decía, como, yo me despertaba, yo decía, esto es un sueño, o sea, yo no sé, esto es verdad. Y cuando aterricé y yo veía esto, o sea, como yo me sentía literal en una película. Entonces, me acordé cuando me monté al metro acá, me acordé como de esa sensación de estar en una ciudad grande que es como, o sea, como el ruido, el metro, cómo está vestida la gente y como la vocecita, incluso me generó emoción que se parecía un poquito cuando hablan en el metro y dicen las estaciones. Y dije como, ay, qué emoción, me encanta estar aquí, o sea, como que me siento en casa otra vez, porque me dejé de sentir en casa en Colombia, me dejé de sentir en casa, sobre todo en Manizales, y como que sentía que no me ubicaba, como que no me encontraba, no me encontraba en las conversaciones, no me encontraba en los lugares, como de verdad sentir como el gusano seguramente sentirá como, uy, la tierra ya no, esta tierra ya no, como que aquí ya no pertenezco, y seguramente cuando vuela es mariposa después de pasar todo ese proceso de decir, ok, ya, esto era lo que quería. Y no estoy comparando esto como si fuera tierra y cielo porque lo crea que uno sea mejor que el otro, no, sino porque realmente como que en muchas dinámicas cuando empecé a ver cómo funcionaba la ciudad, yo decía como, wow, o sea, siento como si esta ciudad estuviera hecha para mí. O sea, acá no es raro que quiera comer tan sano, acá no es raro que quiera comer orgánico, aquí todo es por esta línea. Aquí la gente tiene vidas súper dinámicas. No sé, en muchas cosas empecé a encontrar como estoy en el lugar indicado. Y, pero pues como los nuevos retos, sobre todo de volver, por ejemplo, a relacionarme tanto, porque estuve mucho tiempo viviendo solo conmigo y no tenía muchos espejos en los cuales verme. Para mí las personas son espejos y poder ver nuevos espejos flexibles o con aspectos más rígidos, pues me cuestiona a mí dónde estoy siendo flexible y dónde estoy siendo rígida. Y algo súper raro que me ha pasado es que me he visto mucho en el control y yo suelo ser una persona fluida, pero cuando nació Salvador empecé a generar muchas estructuras que me permitieron empezar a materializar con mayor facilidad. O sea, quien tiene un hijo sabe que hay tiempo para todo en la vida. O sea, quienes tienen un hijo y si ustedes conocen a alguien que tiene un hijo, estoy segura que ven que son mucho más productivas las personas que tienen hijos que las que no. No lo digo como algo malo, como que esté buscando que crea que todos tengamos que tener hijos, no, pero es que ya lo he oído varias veces y de verdad uno solo es consciente, tan consciente del tiempo y creo que los hijos son unos maestros del tiempo, o sea, para mí en muchas cosas, pero como con el tiempo es como, wow, yo me acuerdo cuando nació Salvador, yo decía como cada instante que podía tener para mí era como oro. Y
Hay una teoría que no me acuerdo el nombre, pero que si tú te pones 25 minutos para hacer una tarea, saben como ese rush de cuando ya va a llegar el día de la entrega de algo de la universidad o de algo del colegio, o algo de la empresa, y tú ya sabes que ese es el día que tienes que entregar, tú te vuelves mega productivo ese último día. Entonces, como cuando tenemos periodos muy cortos de tiempo para hacer algo, somos mucho más productivos. Mientras que cuando tenemos mucho tiempo, tenemos la capacidad de diluir la tarea. En fin, em, yo me volví. Entonces, como que estoy encontrando dos cosas: el balance entre la estructura y la fluidez, como esa energía femenina y masculina, y creo que esto nunca se va a acabar, no es como que mañana digo, ya la encontré, pero sí como reconciliarme, por ejemplo, con el femenino. Tengo ahora mi roommate, yo la siento súper femenina en muchas cosas, seguramente todos tenemos energía femenina y masculina en otras. Y eso me ha ayudado como a reconectarme con mi femenino, con la delicadeza, con la sutileza. Escribí algo hace poquito que me pareció muy lindo, y fue algo que me pasa acá, y es como ese romanticismo, esta forma que desde afuera se ve Europa como la vida despacito, y es como espérense, sentir el tiempo y escuchar el silencio. Es esa sensación de levantarme y de tener momentos como este, y darme cuenta que también como que he tenido momentos, muchos momentos de mucho lujo, de vivir mucho lujo, y, y como que encuentro tanta satisfacción en las cosas, en los detalles más pequeñitos, que a veces hasta me asusto y digo como no sé, ya no me emociona, o sea, me emociona mucho pensar en lo grande, pero lo que más me emociona de lo grande, o sea, es soñar, por ejemplo, aparecer en la revista Forbes, o tener tantos millones de clientes, o más como, o viajar así, es como el detalle dentro de eso, ¿saben? Como, no sé, como una mañana de espacio, como tomarse el café, como que es el detalle dentro de cada cosa es lo que me está como emocionando más de todo. Y me asusté en algún punto y dije, no, está bien. Y bueno, volviendo a lo del tema de la rabia, creo que esa rabia, eh, no lo voy a compartir aquí el qué, pero sé que me está avisando algo. Y que ya lo voy a escuchar, o sea, ya soy consciente de que ya voy a empezar a accionar para cambiarlo. Una cosa que sí puedo compartir es que, bueno, no, o sea, lo voy a compartir por encima, y es una a nivel laboral, hacer un cambio, que ya estoy lista, o sea, sé que esa rabia me está diciendo como ya no más, ya estoy lista para el cambio. Y también me está diciendo que me dé espacio para mí. A mí me cuesta mucho cuando estoy en pareja pedir el espacio, mucho, 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 porque disfruto mucho la relación de pareja. Yo soy una persona muy romántica, entonces disfruto mucho los besos, los abrazos, las caricias, la risa, lo disfruto, pues, porque ves que no, pues supongo que todos. Entonces me cuesta mucho decir como, ¿sabes qué? Hoy, o sea, si mi pareja me dice, veámonos hoy, me cuesta mucho decir, porque me emociona tanto verlo, que lo voy a decir que sí, pero que yo en el fondo por intuición sé que necesito estar ese día conmigo. Vean, eso, creo que ahí la rabia es cuando me avisa como, no te estás dando tiempo para ti". Y ahora que lo comparto, también no me estoy dando tiempo, ni para, mucho tiempo para escribir, para pintar, ni para bailar. Y para mí son como formas de estar conmigo muy importantes. O sea, es como, uno a veces ignora la relación con uno porque no te ves, ¿sabes? Como que no, cuando estás contigo no ves como que estás contigo. Y mi forma, o sea, como si yo me pudiera sacar a mí misma de mí y poder literalmente ver que estoy conmigo, ¿si me entienden? Como el doble, como sacar un doble y poder reconocer que esos espacios que estoy conmigo, pues lo que yo haría conmigo sería bailar conmigo, escribiría conmigo, pintaría conmigo y probaría postres ricos con cafés conmigo. Y eso haría. O grabaría el podcast, que acá sí me puedo ver. Entonces, bueno, y al bailar, bueno, bailar también me puedo ver, y por eso disfruto tanto bailar.
que estoy con él. Entonces, eh, la conclusión que saca de la rigidez y de la flexibilidad es que he visto ejemplos como somos tan contradictorios nosotros mismos en tantas cosas y volver a ese espejo y decir como, uy, qué rígido eres en esto o qué flexible eres en esto, pero cuando vienes del juicio la rigidez o la flexibilidad, poder verlo también en mí. Entonces, por ejemplo, a mí me molesta a veces que mi pareja no es muy organizado con el tiempo, pero entonces yo también no soy muy organizada con otras cosas. Entonces, ¿cómo aprender a no controlar al otro y no juzgar al otro, sino aprender a verlo en mí y reconocer esas partes de mí que están siendo más flexibles de lo necesario? Yo creo que el límite de la flexibilidad es irte al desorden, es irte al literal como a la dilución total, o sea, como que no puedes materializar nada. Y el límite de la rigidez es el control. Bueno, la rigidez, o sea, el límite, cambiemos la palabra, el límite de la estructura es el control. La rigidez, sí, el volverte como súper controlador. Entonces, como bailar entre ambas y reconocer cuándo te estás yendo al límite y en qué partes de tu vida te estás yendo al límite. Yo siento que yo me estaba yendo al límite con la puntualidad, porque en momentos de mi vida no lo fui y para mí ahora es muy importante serlo. Entonces, cuando alguien no lo es, me frustra mucho. Eh, También, gorda, ¿qué haces? Coco está montándose, Coco es la gatita. Amor, ¿no? Entonces, quiere solo. Venga para acá, hágase aquí. Em, entonces, también en cuanto a, por ejemplo, el orden, a mí me parece que es importante encontrar también un punto medio en el orden, como hasta donde estoy llevando que las cosas se vean como yo quiero, pero hasta donde se me está olvidando vivir porque todo esté en su lugar. Y también en procesos internos, revisar ese diálogo interno, escribir más lo que estamos pensando para poder verlo en el papel y decir, ok, tal vez yo misma estoy siendo muy rígida conmigo en muchas partes, o a dónde me estoy dando demasiado espacio, en qué cosas estoy siendo demasiado flexible conmigo. Eh, entonces, y creo que cuando somos demasiado flexibles, es cuando nos estamos yendo al punto de, ok, no sé, me propongo que voy a empezar a hacer ejercicio y mañana no lo hago, y mañana tampoco, y me doy otra excusa, y ahí me voy al punto donde, ok, no me puedo dar tanto espacio para esto. Entonces creo que es bonito que todos los espejos que empezamos a ver y que ese baile entre el femenino y el masculino, entre la estructura y la estructura y ¿cómo le llamamos al otro? La flexibilidad, la creatividad, la sutileza, la movilidad, la fluidez, puedan bailar en armonía. Creo que en ese punto me siento. Creo que ahí me estoy encontrando y, y que es importante dejarnos atravesar por los nuevos capítulos de nuestra vida y empezar a ser flexibles en cosas que de pronto creíamos que no podíamos negociar y empezar a tener más estructura en cosas que creíamos que no le queríamos dar estructura y que hace parte del cambio. Entonces, por ejemplo, yo he decidido darle más estructura a las ventas. Yo no le tenía una estructura tan fija, no le tenía una estructura, por ejemplo, ok, el primer acercamiento se hace de esta manera, el segundo tiene un closer de ventas, el tercero pasa por este video, el cuarto llega a ti. Y tener estas estructuras, a veces me asusta porque digo como, claro, el tema para mí de ventas es hacerlo lo más fluido, amoroso, honesto. em, y desde este punto energético, pero hasta donde también no tener una estructura me va a ayudar a llegar a los puntos que quiero llegar. Entonces, em,
pensar también que esa estructura te va a ayudar a servir a más personas y que la medida que más podemos servir, más podemos recibir también. Entonces, por ejemplo, en ese caso, y fluida, creo que entre más flexible también soy con dejar ser, por ejemplo, a mi pareja, dejar ser a mi roommate, que es con la persona que vivo, y a las personas que conozco día a día, dejarlas ser, expresarse, sentir, ser flexible incluso con la puntualidad y decir, ok, hay una frase que me sirvió mucho hace poquito de un podcast también, yo oigo mucho podcast, y decía como que ella creía en el timing perfecto de la vida, que cuando te deja un tren, que cuando no llegas a tiempo a algo, porque, pero por imprevisto, no porque vas tarde, em, es por algo, ¿sabes? O que no te despertaste, a mí me pasa mucho, eh, que a veces no me suena la alarma y reviso y la puse y no me sonó. Digo que timing perfecto. Y confiar en ese timing perfecto de la vida. Creo que nos ayuda a ser más flexibles. Bueno, creo que ya aquí les compartí todo lo que les quería compartir por hoy. Voy a cerrar con algo y hasta el final volví a una conclusión y es el amor. Volví a concluir que lo que me va a permitir transitar todos estos cambios y estas nuevas versiones de mí es el amor. Es volver al amor, volver a construir ese músculo de ver y sentir amor. Y esa para mí es la conclusión más grande y es como la relación más importante que tengo en mi vida es conmigo y con el amor que soy. Y desde ese lugar voy a saber qué hacer, voy a saber cómo moverme, voy a saber cómo, cuándo y dónde. Porque para mí entrar en un estado de amor más elevado me permite ver con una omnipresencia, omnipotencia, me siento súper poderosa, porque algo que me he desconectado mucho es de la confianza, porque claro, llegar a un lugar donde no naciste te, te genera algo de desconfianza, todo es nuevo, todo funciona tan distinto que te sientes muy vulnerable. Y he visto que me he conectado mucho con la inseguridad, porque hasta me he sentido insegura montando a caballo, que es algo que yo hago como si para mí montar a caballo es como amarrarme los zapatos, o sea, como que verdad, me gusta tanto y lo sé hacer tan bien que, que me impresionó el miedo que tenía cuando lo hice. Obviamente porque eran caballos distintos a los que estoy acostumbrada, porque donde íbamos a montar era súper diferente a lo que yo estoy acostumbrada, pero en muchas situaciones que normalmente no me generaban tanto pánico, me he visto con mucho miedo y mucho control. Y he dicho como, bueno, como vuelvo a mi centro, cómo gestiono otra vez la rabia, como ya lo sabía hacer, cómo gestiono tantos cambios y es el amor. Como sé que sigue, vuelve al amor, construye el amor. Si para ti construir el amor es meditar, si para ti construir el amor es tener tiempo contigo, si para ti construir el amor es leer libros que te ayuden a conectar con, para mí Dios es amor, a mí me sirve mucho ir a una iglesia. Entrar a una iglesia no necesariamente a oír una misa, pero sí a sentir la energía que tiene para mí. Em, Meditar, no hacer nada, cocinarme, pasar tiempo en el sol. Bueno, que te ayuda a ti a conectar con el amor, recordar momentos donde lo has sentido, hablarte bonito, escribirte bonito, perdón, recordarte por qué amas la vida, agradecer tantas cosas que nos conectan con el amor y desde ese lugar todo se ve con mucha mayor claridad, que es el estado donde puedes conectar con las ideas. Por eso concluyo y gracias por estar aquí.